Hoy vamos a ver el gran secreto de la web. Vamos a ver tres cosas diferentes que son tablas, listas y estructuras semánticas. Y entre medio va a estar el gran secreto, así que no te lo pierdas. Empezamos. Hola indomable de la web, soy Eric Liebstreich y hoy vamos a ver varias cosas interesantes. Empecemos por la primera de ellas, tablas. ¿Qué son las tablas? Las tablas vamos a decir que son muy similares a un Excel, pero no son editables. Es decir, vamos a tener una estructura en la cual vamos a poner datos en columnas y filas. Pero cuidado, estas columnas y filas no son para diseñar, son solo para mostrar datos. Quiere decir, un ejemplo, una tabla con horarios, con precios. Para todo eso sirven las tablas. Si lo que quieres es estructurar elementos en la pantalla, nunca uses tablas. Porque si me entero que usas tablas, te enviaré un ejército de enanos de jardín a que te golpee. Así que no lo uses. Para generar una tabla necesitaremos 7 etiquetas diferentes. Te voy a poner la lista de las etiquetas y te voy a explicar para qué sirve cada una y luego te mostraré un ejemplo de cómo se hace una de estas tablas. La etiqueta principal es la etiqueta table. Básicamente, tabla. Dentro de table te vas a encontrar con dos etiquetas, el table head y el table body, que es the head, the body. Estas partes dividen la tabla, por así decirlo, en dos partes. En una de ellas vas a poner los títulos de las columnas de la tabla. Y en ese caso lo vas a poner dentro del table head. Luego tienes el table body. Dentro del table body mostrarás los datos que quieras enseñar fila a fila, respetando siempre las columnas que has puesto como títulos. Dentro de los table head y los table body encontrarás etiquetas TR. Estas TR significan table row, fila de la tabla. Puedes tener todas las que necesites. Generalmente en el encabezado, en el table head, va a haber una TR o dos máximo, que es para marcar la fila donde van los títulos de la tabla. En el table body sí te vas a encontrar múltiples TRs que son para colocar las diferentes filas con datos. Luego, para poner datos, vas a encontrar dos etiquetas, el TH y el TD, Table Head, Table Data. Estas dos se diferencian básicamente visualmente porque una aparece remarcada en negrita por defecto, que son los THs. Los THs se suelen utilizar como títulos de la tabla. Entonces suelen estar dentro del table head, dentro del TR que tengas ahí dentro. Y los TD son las celdas comunes que aparecen para mostrar datos debajo de los títulos. Tienes que tener algo en cuenta que es muy importante. Las tablas se dividen en filas y en columnas, no es nada del otro mundo, pero tienes que tener en cuenta que tienes que tener TRs y dentro de los TRs siempre la misma cantidad de TDs o THs. Esto significa, abres una tabla, pones el THEAD, pones un TR y pones 4 THs. ¿Qué quiere decir? Que si tienes 4 THs, todas las filas que vengan debajo tienen que tener 4 elementos, 4 celdas. De esta manera te aseguras que la tabla se muestre de manera correcta. ¿Qué pasa si pones de más o de menos? Vas a ver que hay huecos en la tabla y va a quedar como desorganizada la tabla. Entonces, rígete por esa regla sencilla. Si tienes 4 columnas, en cada TR pones 4 columnas, nada más. Y luego tienes como atributo de los TDs y los TH el col span y el row span. ¿Qué significa? Imaginemos que tienes una tabla con 4 columnas, pero en un caso quieres que solo hayan 3 columnas, es decir, quieres juntar 2 columnas. Para ello utilizarías un col span. De esta manera juntarías 2 columnas y recuerda que en ese caso tendrías 4 THs y 3 TDs, uno de ellos con un col span 2. Le dices que ocupe el tamaño de 2.
Entonces sumarías TD, es una unidad, el otro TD, y el TD que tiene col_span, como le estás diciendo 2, ya tienes las 4 columnas, entonces respetas toda la estructura de la tabla. Pero bueno, dejémonos de teoría y vamos a verlo. Vamos a ver aquí, voy a hacer una tabla simple de 4 columnas y vamos a probar el col_span y el row_span para que lo veas. Bien, voy a poner el código aquí adelante mío para que lo puedas ver y ver cuál es el resultado de la tabla. Recuerda que si tienes preguntas las puedes dejar aquí en los comentarios, que yo estoy haciendo un compilado de preguntas para un video en YouTube. Pasemos ahora a ver las listas. ¿Qué es una lista? Imagínate una lista como la lista que puedes hacer para ir al supermercado, para ir de compras, es decir, apuntar un elemento debajo del otro. Para esto tenemos 3 etiquetas, que son estas de aquí. Como puedes ver, tenemos el UL, que es Unordered List, lista desordenada, la OL, que es Ordered List, lista ordenada, y la LI, que es un ítem de la lista. Por lo tanto, el LI no lo puedes encontrar nunca fuera del OL o del UL. ¿Cuál es la diferencia visual entre los dos? Cuando utilizas un UL, aparecerá el elemento con un punto al lado. Y cuando utilizas un OL, se enumerarán los elementos con 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Bien, voy a poner un pequeño ejemplo para que veas cómo son las listas y lo sencillas que son de hacer. Como puedes ver, dentro del all aparecen 1, 2, 3, 4, que son los elementos, y dentro del ul aparecen los puntos. Bien, en sí básicamente es lo mismo, visualmente es un poco diferente. Cuando utilizamos un OL, le estamos dando como una especie de jerarquía a los elementos de más arriba. Los numeramos, los ordenamos. En cambio, los UL es una lista totalmente desordenada. A priori parece que tiene poco sentido tener listas, pero piensa en un menú de navegación de una web. Ahí tienes una lista de enlaces. Ahí se utilizan las ULs o las OLs. Bien, te voy a poner un pequeño ejemplo de cómo puede ser un menú de navegación. Aquí. Como puedes ver, dentro de cada LI tenemos un A con un enlace. Cada vez que veas uno de estos enlaces va a ser un enlace de navegación dentro de la web. Bien, luego los tendremos que ordenar con CSS, pero de momento verás que aparecen uno debajo del otro, lo que ya nos dice que son elementos en bloque. Y ahora vamos a la parte más importante del video. En esta parte vamos a ver cómo se hace una estructura en HTML y vas a ver el gran secreto web. Para hacer estructuras, como ya te dije antes, Y mi ejército de enanos de jardín está esperando. no se hace nunca con tablas, sino con etiquetas estructurales. En este caso vamos a empezar con la típica etiqueta div, división. ¿Para qué sirve esta etiqueta? Es para marcar divisiones dentro de la página. Por ejemplo, tengo una división donde está el menú, tengo otra división donde está el cuerpo de la página, tengo otra división donde está el pie de página. Y dentro de una div se pueden subdividir más elementos, es decir, podríamos ir agrupando elementos. Y aquí viene el gran secreto web, pero solo te lo voy a contar a ti, así que acércate un poco porque este es el gran secreto web. La web se genera estructuralmente con cajas. ¡Con cajas! ¿Cómo con cajas? Sí, vamos a poner un ejemplo de una web. Te lo voy a poner aquí para que entiendas qué quiero decir con cajas. Como puedes ver, la estructura visualmente, aunque no se vean líneas, están metidos los elementos agrupados dentro de divisiones, dentro de divs. Luego, con CSS a estas divs les podremos dar tamaños y colocarlas una al lado de la otra para darle la estructura visual que tú necesites para tu web. Pero he hablado en videos anteriores de algo semántico. ¿Qué es eso semántico?
Bien, las divs nos acompañan desde HTML4. Antes de eso se diseñaba con tablas. Lo que te he dicho que no se hace más es porque es una manera muy antigua y poco útil de maquetar. En cambio, con HTML4 se empezó a utilizar las div para todo. Se hacían divisiones, se agrupaban elementos y se recolocaban para que tuviera la apariencia que nosotros quisiéramos. Pero en HTML5 aparecieron, por así decirlo, nuevas versiones de divs. Son divs semánticas. ¿Qué significa esto? Que siguen teniendo el mismo funcionamiento de las divs, pero ahora le damos pistas a los buscadores de qué es lo que están leyendo. Por ejemplo, te voy a poner aquí un listado de las nuevas etiquetas semánticas. Recuerda que son divs, pero que se leen semánticamente. Esta es la lista. Va, bien. Ya que conoces las etiquetas, ahora te diré qué significa cada una de ellas o cuándo se utiliza cada una de ellas. Si ves el código fuente de muchas páginas, verás que todavía utilizan divs, ¿sí? Pero se deberían empezar a utilizar estas etiquetas semánticas porque Google y los demás buscadores nos posicionan mejor. ¿Por qué? Porque pueden leer cada una de las partes qué representa en nuestro documento web. Ahora te voy a explicar las etiquetas semánticas, qué significa cada una. Pero antes de eso, recuerda suscribirte, campanita y compartir para que seamos más indomables de la web. Clic, clic. Ya, gracias. Hago un pequeño inciso. Cuando lleguemos a ser 100 indomables de la web, voy a empezar a analizar webs. ¿Cuáles? Las que tú me envíes. Por lo tanto, me puedes enviar por Facebook, Instagram o aquí mismo en los comentarios qué web quieres que analice. Entonces, haré un análisis estructural de la página y te daré algún tip para mejorarla. Ya falta muy poco para llegar a los 100, así que ve preparándote para que analice tu web. Bien, empecemos con las etiquetas más sencillas, header y footer. El header, vamos a decir que es la parte superior de la página, donde está el encabezado, donde suele estar el menú de navegación, el título, el logotipo, contacto y demás cosillas. En cambio, el footer sería el pie de página, donde pueden haber enlaces a, por ejemplo, términos y condiciones, el copyright de la página e información poco relevante, pero que está estructurada dentro del footer. Este footer y este header generalmente se repiten en todas las páginas de tu sitio web. Por lo tanto, digamos que van a ser una especie de plantilla. Vamos a ver ahora la etiqueta nav. La etiqueta nav sirve para demarcar el área de navegación de la página, es decir, donde esté tu menú de navegación. O si tienes algún menú secundario, también puedes utilizar nav para ello. Perfecto. Luego tenemos una de las más importantes, que es la sección. De esta manera nosotros podremos marcar las diferentes secciones de nuestra página. Supongamos que es una página home. Tendríamos una sección para el slider, una sección para los testimonios, una sección para artículos del blog y así sucesivamente. Para eso servirían las secciones. Luego también podemos tener la etiqueta artículo. Es bastante similar a lo que es una sección, pero digamos que ese artículo semánticamente significa que si nosotros extraemos ese artículo solo fuera de la web, es decir, aislamos solo esa parte, tiene que tener un sentido propio. Tiene que significar y tener toda la información necesaria dentro. Por ejemplo, un artículo de un blog. Vamos a demarcar con un artículo todo el artículo, todo lo que tenga que ver con la noticia, pero no los enlaces relacionados, no los comentarios y demás. Esas serían otras etiquetas, pero lo que es el grueso del blog sería una etiqueta artículo. Ahora vamos a ver la etiqueta aside. Es un poco más compleja. Vamos a ir de nuevo a nuestro ejemplo de blog.
Imaginemos que tenemos un artículo con información, con la etiqueta article. El aside puede ir dentro del artículo. Es más, debería ir siempre dentro de un artículo o de una sección. Tiene que tener información referente a lo que engloba su contenedor. Es decir, si el artículo trata de X cosa, el aside tiene que tratar de lo mismo. Pero tiene que ser una información que si la quitamos, el resto siga entendiéndose igual. Supongamos, en el blog tienes una parte donde quieres extender una palabra, quieres decir qué significa esa palabra. Pues pondrías una etiqueta aside. Esta etiqueta explicaría lo que significa eso. Pero si tú quitas ese aside, la noticia se sigue entendiendo. Para eso se utiliza. Y por último tenemos la etiqueta figura, figure. Esta etiqueta sirve para agrupar elementos generalmente de imágenes con descripciones. Por ejemplo, tienes una imagen con una descripción debajo, con un figure caption. Fig caption es la etiqueta. Entonces tendrías figura, imagen y luego debajo el texto caption, lo que significa esa imagen, una explicación. Y para eso sirve la etiqueta figure, para agrupar elementos que explique uno el otro, generalmente imágenes o videos. ¿Sí? Para eso sirve la etiqueta figure. Has visto que la clase de hoy ha sido bastante teórica, pero no lo va a ser del todo. ¿Por qué? Porque ahora te voy a poner aquí unos ejemplos visuales para que entiendas cómo se utilizaría esto. O sea que ahora me voy a callar y te voy a poner una musiquita agradable y te voy a mostrar ejemplos de cómo están divididas las webs hoy en día, cómo se utilizan estas divs, estas secciones, estos artículos. Te voy a poner varios ejemplos de webs conocidas para que entiendas un poco por dónde va todo esto. Recuerda que en la siguiente clase vamos a ver en vivo cómo generar una página web desde el punto de vista HTML, es decir, me vas a ver trabajar con el editor y voy a mostrarte el ejemplo de lo que quiero maquetar y cómo lo hago. Va a ser muy interesante, así que recuerda suscribirte, campanita, para que te avise cuando publique el siguiente video. Aquí te dejo los ejemplos y luego de los ejemplos tengo una noticia más para darte, así que quédate hasta el final. Perfecto. Ahora que has visto los ejemplos, me parece que te ha quedado todo más claro. Y si no te ha quedado del todo claro, recuerda que en el siguiente video lo voy a aclarar todo y voy a trabajar paso a paso para que tú veas cómo tienes que trabajar, cómo se hace para hacer una página web desde el punto de vista de HTML desde cero. Y ahora viene la noticia. Cuando llegue a 100 suscriptores, además de empezar a hacer videos mirando tus webs, analizando tus webs, voy a hacer un sorteo. Así que tienes que estar muy atento porque lo puedo hacer por Instagram, Facebook o aquí mismo en YouTube. Así que sígueme en todas las plataformas porque se viene algo muy bueno. Recuerda seguirme por Facebook, Instagram, YouTube, comentar, campanita, suscribir todo, así somos más. y podemos hacer más cosas juntos. Así que, chau chau.